Bezzecchi y Aprilia hacían el centenario de Ducati. Marco Bezzecchi subía a lo más alto del podio en Mugello, con Jorge Martín y Pecco Bagnaia completando el podio. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El Gran Premio de Italia de MotoGP ha supuesto un hito histórico para Aprilia. Por primera vez, los de Noale ocupaban toda la primera fila de la parrilla. Marco Bezzecchi salía desde la pole, acompañado por Raúl Fernández y Jorge Martín. El de Trackhouse se hizo con la victoria en la Sprint Race, con Martín segundo. Bezzecchi, por su parte, se quedó a las puertas del podio, mientras que fue Di Giannantonio quien logró la tercera posición. Todos los ojos estarán también puestos en Marc Márquez y su estado físico. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. El de Ducati ha ocupado la cuarta posición de la parrilla, y cerró el top 5 del sábado. El semáforo de Mugello se ha apagado con una buena salida de Bezzecchi. Fernández se pasaba de frenada en la segunda curva, viéndose relegado a la 17ª posición. Martín se situaba primero, aunque Bezzecchi no tardaba en recuperar el liderato en la segunda chicane del trazado italiano. Bagnaia también salía muy bien, situándose tercero por delante de su compañero de equipo Marc Márquez. La lesión de Marc Márquez no le ha impedido pelear. Martín se situaba primero en la primera curva, pero se iba largo. Bezzecchi y Bagnaia aprovechaban la oportunidad para superar al madrileño, que se mantenía en tercera posición. Por detrás, Acosta llegaba hasta la quinta posición, por delante de su paisano Fermín Aldeguer. En el siguiente paso por meta, Bagnaia superaba a Bezzecchi, haciéndose con el liderato al tiempo que Acosta y Márquez se enzarzaban en una pelea por la cuarta posición. Cada intento de Acosta por adelantar a Márquez resultaba en una respuesta por parte del de Ducati, por lo que las posiciones se mantenían constantes en las primeras vueltas. No era hasta la vuelta 7 que el de KTM se hacía con la cuarta posición, mientras que poco después Aldeguer también superaba al de Ducati. No obstante, las Ducati se imponían en la recta, con Márquez recuperando el cuarto lugar y Aldeguer logrando el quinto. A falta de 10 vueltas para el final, Cal Crutchlow tenía que abandonar, al tiempo que Enea Bastianini se iba al suelo en la curva 10, el mismo punto en el que se cayó en la Sprint Race. Esto se sumaba a la caída de Alex Rins unas vueltas antes. En pista, mientras tanto, Martín se acercaba poco a poco a Bezzecchi. El de Aprilia, no obstante, no tardaba en atacar a Bagnaia, en la curva 1, recuperando el liderato. Ogura, a la caza de Bagnaia. Una vuelta más tarde, Martín superaba a Bagnaia, haciéndose con el segundo lugar. A su vez, Acosta superaba a Marc Márquez, logrando el cuarto lugar. Mientras, Ogura llegaba hasta la sexta plaza, por delante de Di Giannantonio y Aldeguer. Fernández, por su parte, remontaba hasta la 9ª posición. A falta de 5 vueltas para el final, tanto Ogura como Di Giannantonio adelantaban a Marc Márquez, que se veía relegado a la 7ª posición. Poco después, el japonés atacaba a Acosta, en la pelea por la cuarta posición. La tensión llegaba hasta el punto que ambos pilotos se tocaban, lo que no impedía que el de Aprilia se hiciera con la posición. Apenas unas curvas después, aprovechando el caos, era Di Giannantonio quien superaba a la KTM. Mientras Bezzecchi lideraba en solitario, seguido por Jorge Martín, Ogura llegaba a la última vuelta a 9 décimas de Bagnaia. El de Aprilia no cedía ni una centésima, acercándose peligrosamente al de Ducati. El japonés aprovechaba su oportunidad para superar a Bagnaia, aunque el japonés se la devolvía en el último segundo, completando el podio en casa. Gran Premio de Italia en directo. Marco Bezzecchi se impone en Mugello. El italiano, que partía desde la pole, consolida su liderato tras superar de nuevo a Jorge Martín. Pecco Bagnaia termina tercero y Marc Márquez séptimo. El Mundial de Motociclismo ha hecho su parada este fin de semana en el Gran Premio de Italia. El circuito de Mugello acogió este domingo la carrera en la que Marco Bezzecchi, el líder del campeonato, volvió a ganar tras partir desde la pole. El italiano quedó por delante de su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, y vuelve a ampliar la ventaja en la clasificación. El madrileño sigue segundo en el Mundial a 17 puntos del liderato. El dominio de Aprilia en el inicio de campeonato se ha mostrado una vez más este fin de semana, donde Ducati se ha vuelto a ver superada, esta vez en su casa. Pecco Bagnaia consiguió subirse de nuevo al podio con una buena tercera plaza y Marc Márquez, que regresaba 20 días después de una nueva operación y que consiguió un meritorio quinto puesto en la sprint del sábado que ganó Raúl Fernández, terminó séptimo.
Marco Bezzecchi gana el Gran Premio de Italia con un doblete de Aprilia. Marco Bezzecchi ha vuelto a la senda del triunfo al conseguir la victoria en su tierra natal, en el Gran Premio de Italia. Convirtió la pole position para superar a Jorge Martín en un doblete de Aprilia. Francesco Bagnaia copó el podio, superando por poco a Ai Ogura para hacerse con la tercera posición. Raúl Fernández, del equipo Trackhouse, consiguió el sábado su primera victoria en una carrera sprint de MotoGP y aspiraba a ganar el Gran Premio de Italia, con 3 Aprilias ocupando la primera fila. Pero el ganador del sprint se descolgó en la primera curva, saliéndose de la trazada y cayendo a la mitad de la parrilla. Martín tomó la delantera desde la tercera posición de la parrilla, pero Bezzecchi contraatacó y recuperó la primera posición al final de la primera vuelta. Marco Bezzecchi gana el Gran Premio de Italia, su cuarta victoria de 2026. Martín alcanzó una velocidad vertiginosa en la recta principal para intentar hacerse con el liderato, pero entró demasiado rápido y se salió de la pista, perdiendo posiciones frente a su compañero de equipo y Bagnaia. El piloto de Ducati también demostró un ritmo impresionante en la recta, adelantando a Bezzecchi en la tercera vuelta y colocándose en cabeza. Bagnaia comenzó a recortar distancias, mientras que su compañero Marc Márquez luchaba con Pedro Acosta, también compañero de equipo en la edición de 2027, por la cuarta posición. El piloto de KTM lo adelantó en la séptima vuelta, y Fermín Aldeguer pronto se unió a la batalla con sus compatriotas. Bezzecchi pronto redujo la distancia con Bagnaia y presionó a su futuro compañero de equipo. El piloto de Aprilia finalmente aprovechó la oportunidad con una maniobra arriesgada en la primera curva de la vuelta 14, recuperando así el liderato. Bagnaia no pudo responder a la RSGP, y en la vuelta 16, Martín logró adelantar al piloto de Ducati para conseguir un doblete oficial de Aprilia. Bezzecchi se escapó para lograr su cuarta victoria de la temporada por delante de su compañero de equipo, mientras que Bagnaia completó el podio superando por poco a Ai Ogura. Márquez tuvo que conformarse con el séptimo puesto, quedando por detrás de Ogura, Fabio Di Giannantonio y Acosta en su regreso a MotoGP. Marc Márquez ha dejado muy buenas sensaciones en el Gran Premio de Italia. Es cierto que el de Cervera está lejos de su 100%, pero, teniendo en cuenta que solo han pasado 3 semanas de su doble operación, el sentir de su pilotaje es positivo. En la carrera larga solo pudo ser séptimo, pero estuvo luchando por la cuarta plaza hasta casi el final. Además, puso en apuros a Pedro Acosta y Fermín Aldeguer durante gran parte de la prueba, dejando acciones de muchísimo nivel. La más destacada fue un doble adelantamiento con el que dejó atrás a los dos pilotos murciano. Marc acababa de ser adelantado por Fermín y por Pedro. En la recta, se deshizo de los dos con un movimiento increíble propio de un genio. Todo en una carrera en la que Aprilia volvió a dejar patente su dominio en el Mundial. Bezzecchi se llevó la victoria seguido de Jorge Martín. Bagnaia completó el podio siendo la mejor Ducati. Marco Bezzecchi se estrena en el circuito de Mugello, y el italiano no ha podido contener las lágrimas al cruzar la línea de meta y celebrarlo con la afición que ha llenado las gradas del circuito. ¿Cómo queda el Mundial ahora mismo entre Bezzecchi, Martín y Márquez? ¿A cuántos puntos se queda del liderato? Pues la victoria de Marco Bezzecchi le hace coger más distancia hacia el título. El italiano suma 25 puntos más y llega hasta los 173, a 17 puntos de su compañero de equipo, Jorge Martín. Eso sí, una distancia muy pequeña para todo lo que queda en juego. Marc Márquez sube a la octava plaza, con un total de 71 puntos. Aquí el top 10 actualizado tras el GP de Italia. 1. Marco Bezzecchi, ITA, 173. 2. Jorge Martín, 156. 3. Fabio Di Giannantonio, ITA, 134. 4. Pedro Acosta, 103. 5. Ai Ogura, JAP, 92. 6. Raúl Fernández, 88. 7. Francesco Bagnaia, ITA, 82. 8. Marc Márquez, 71. 9. Alex Márquez, 67. 10. Fermín Aldeguer, 58. Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de Italia, puntos y posiciones. Consulta cómo quedan las clasificaciones del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Italia, con los puntos de pilotos, equipos y constructores después de la cita de Mugello. Tras la victoria de Raúl Fernández en la carrera al sprint, la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia 2026 de MotoGP fue totalmente diferente, con Marco Bezzecchi logrando la victoria, con Jorge Martín y Pecco Bagnaia completando el podio en Mugello.
Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores, con posiciones y puntos. Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras Mugello, Italia. Puntos, diferencia y posiciones. ¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Italia? Marc Bezzecchi, tras su victoria en la carrera principal del GP de Italia, sale de Mugello con el liderato del campeonato asegurado gracias a sus 173 puntos, que le permiten tener una ventaja de 17 puntos sobre su compañero de equipo Jorge Martín. ¿En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras Italia? Marc Márquez a regreso a la acción este fin de semana en Mugello y tras acabar la carrera principal en la séptima posición, se coloca octavo con 71 puntos, ya muy lejos de esa tan deseada batalla por el título, en la que pierde 102 y 85 unidades respecto a los dos pilotos de Aprilia que dominan con solvencia. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.